ese anarquismo mundial que se podía expresar de manera violenta, hay también un pensamiento alternativo, hay una construcción ciudadana de otras, y un interés colectivo de abrir los espacios para construir otros mundos de vida, y hay otros valores y otros criterios, por ejemplo, entre ellos los de la economía ecológica. Pero no, lamentablemente, esta economía ambiental o ecológica, aunque, como decía, está generando algunos instrumentos de política que están siendo sí ya aplicados por varios gobiernos, no está alcanzando digamos, las conciencias de la toma de decisiones al más alto nivel, que sigue regido por el interés económico fundamentalmente. Essa crise entre a ciência moderna, clássica, essa ciência pretensamente neutra, objetiva, e a cidadania que se desenvolve na medida em que mais e mais regimes se declaram democráticos, há eleições diretas, enfim, na medida em que se amadurecem os regimes democráticos, mesmo que representativos, os movimentos sociais se articulam, os partidos políticos se abrem para o diálogo com os movimentos sociais, enfim, na medida em que há uma pressão da cidadania sobre os órgãos decisores, que tradicionalmente se baseiam nessa racionalidade tecnocrática, pretensamente objetiva, me parece que há aí nesse ponto, nesse diálogo, em que a cidadania começa a bater as portas do poder, né? Alguns autores falam de subpolítica, os cidadãos estariam, por meio das tecnologias de comunicação, enfim, voltando a bater as portas do poder. As novas tecnologias de comunicação estariam facilitando esse acesso aos prefeitos, governadores, presidentes, enfim. Hoje é fácil você se comunicar por fax, por e-mail, enfim, por diversas maneiras. Há a possibilidade do cidadão fugir aos ditames da formalidade, da sua participação por via de urnas, enfim, e questionar o poder, e requisitar novas informações, enfim, fazer valer seus direitos de consumidor e por N motivos. De qualquer maneira, me parece que há um conflito, né, político nesse confronto entre a cidadania emergente, por um lado, estão aí os direitos humanos cada vez mais avançando no mundo inteiro, por outro lado, uma racionalidade tecnocrática vinculada ao mercado, a esse raciocínio de curto prazo que incorpora a ecologia, por exemplo, para reduzir custos nas empresas, enfim, mas que não politiza a ecologia, que se fala de, por exemplo, de gestão ambiental, despolitizando completamente os aspectos de incorporação da ecologia ao setor produtivo. Nesse processo, eu pergunto, como é que o senhor vê a ISO 14000, né, do ponto de vista ecopolítico, de uma ecologia política? Porque do ponto de vista tecnocrático, já sabemos que ela é aplaudida e ela não resolve, porque criam-se algumas ilhas de sustentabilidade, algumas grandes empresas que fazem maravilhas ambientais, criam parques ecológicos, mas os problemas ambientais no planeta como um todo continuam avançando, apesar dessas ilhas de sustentabilidade tecnocraticamente geridas, né? Então, do ponto de vista da ecologia política, como é que o professor Henrique Leff analisa a ISO 14000, ou mecanismos nesse nível de inserção no processo produtivo? Yo diría que están surgiendo en este debate de ecologización de la economía una serie de criterios y de formas, de instrumentos de normatividad ecológica general, que establecen ciertos límites a la emisión, por ejemplo, de contaminantes en la atmósfera o al desgaste de energía. Lo que está sucediendo con esto es que es una línea que está situada a cierto nivel, por ejemplo, que normativiza los niveles, como decía, de producción de contaminantes. Es una norma general. Ahora, es una norma general que, como tú mismo apuntabas, permite a las grandes empresas cumplirlas, pero en ese proceso de competitividad elimina la posibilidad de que otras empresas menores puedan ser competitivas cumpliendo con esa norma. Pero en eso hay también un juego de simulaciones, por ejemplo, muy importante, al mismo tiempo que se impone, ¿no?, el cumplimiento de la ISO 14000
o de otras ISOs 9000, o sea, de otros normatividades de la gestión ambiental. Al mismo tiempo se promueven, por ejemplo, los mercados de contaminación. Es decir, una vez que está establecido un nivel cierto de contaminación permisible, lo que se promueve no es la descontaminación total, sino un nivel permisible de contaminación. Entonces hay unos mercados hoy en día en los cuales se van intercambiando, se pueden comprar a una empresa licencias para poluir, como tú dices. Entonces, a lo que eso lleva no es a reducir al máximo la contaminación posible, sino lleva a establecer un cierto umbral, un cierto límite de contaminación. Yo creo que hay que recibirlo positivamente en toda esta difícil reconversión ecológica de la economía. Yo creo que esos esfuerzos de normatividad hay que recibirlos positivamente, pero marcando la limitación que eso tiene. Es decir, hay una serie de propuestas, por ejemplo, mucho más utópicas en el peor sentido de la palabra, como las propuestas del Instituto Wuppertal, que pretendía desde hace tiempo desmaterializar la producción. Es decir, hay una apuesta en el hecho de que el desarrollo tecnológico va a ser capaz cada vez de disminuir, reducir sustantivamente las unidades de materia y energía que entran al proceso productivo, de manera que fuera posible mantener los índices de productividad y de crecimiento económico consumiendo menos materia, menos naturaleza. Sí. Eso lo que se ha visto es que en todo el esfuerzo que se lleva en los últimos años no ha sido posible. Si hoy en día Bush tiene que negarse a firmar el protocolo de Kioto, es porque la economía y la tecnología no dan para esa desmaterialización de la producción, porque no dan para el cumplimiento de esas normas. Por ejemplo, otra forma de normatividad es la del protocolo de Kioto, es decir, llevemos los niveles de contaminación solamente a los que ya estaban establecidos en 1990. Me desculpa, mas aí o senhor está aceitando que não é possível mudar do ponto de vista do Bush, do ponto de vista dos seus financiadores, as grandes empresas de petróleo, enfim, de carvão, mineral, enfim, as forças que sustentaram a campanha de Bush hoje dizem que não é possível, mas é claro, do ponto de vista delas, por que elas haveriam de investir em energia solar ou eólica? Sim? Mas de um ponto de vista da sociedade civil, dos que estão à margem desse mercado concentrado e monopolizador, né, há uma possibilidade, e aí entra o seu raciocínio da ideia de racionalidade ambiental, de ecologia política, né? E aí entra a minha pergunta, esses instrumentos, pode-se apostar, vale a pena ter esperança de que a ISO 14000 possa mudar alguma coisa, em resumo? No creo que pueda mudar, no muda la racionalidad fundamental, como tampoco muda la racionalidad fundamental el hecho de que hoy se pongan en valor la biodiversidad, por ejemplo, para fines ecoturísticos, por ejemplo, que es una forma alternativa de pensar o de actuar sobre los recursos naturales, muy diferente a lo que hasta hace pocos años veíamos con el desmatamiento, como ustedes dicen, ¿no? Sí. La desforestación extensiva de los bosques para implantar monocultivos de exportación, que se sigue haciendo, pero en menor escala. Hoy hay un cambio importante en esta óptica de los mecanismos de desarrollo limpio, por ejemplo, que buscan de alguna manera un equilibrio ecológico que permita seguir avanzando la producción del capital, la productividad económica. La pregunta es, ¿hasta dónde da eso para establecer un equilibrio entre ecología y economía? Es decir, y yo creo que son avances importantes en toda esta estrategia de poder, esta geopolítica nueva del desarrollo sustentable, pero creo que no da realmente para llegar a un equilibrio entre economía y medio ambiente, para un desarrollo sustentable. Se están utilizando opciones y márgenes importantes que ofrece todavía, digamos, la ecología del planeta para estas formas alternativas de puesta en valor de la naturaleza, en formas más conservacionistas, si uno piensa, pero al mismo tiempo sigue avanzando efectivamente a escala macro y global la degradación ambiental y socioambiental, es decir, no solamente la producción de calor, sino la producción de pobreza.
Hoy en día, la degradación de los recursos naturales y esta nueva geopolítica que hace poner en valor la biodiversidad del sur para que sea apropiada la riqueza por los consorcios del norte, por ejemplo. Todos estos flujos financieros y comerciales que supuestamente buscarían un mayor equilibrio ecológico también están generando una mucho mayor desigualdad social. Hoy en los países, en todo el mundo y dentro de nuestros propios países, la diferencia, la desigualdad social y económica es mucho más grande de la que había hace 10 y 20 años. Es decir, la desigualdad está creciendo. Y junto con la desigualdad, la pobreza y pobreza crítica está muy asociada a los procesos de degradación ambiental, que es la destrucción de los medios de producción, de sobrevivencia, de vida de las poblaciones campesinas e indígenas. Y es desde ahí donde se está generando un movimiento ya no solamente de lo que llamaríamos la ciudadanía, sino de los movimientos indígenas campesinos, los movimientos sin tierra, el neozapatismo, el ZLN en México, los movimientos indígenas incluso de la cuenca amazónica, el Coica, que hoy en día están resistiendo esa forma de intervención sobre su cultura, su naturaleza, y planteándose un derecho de autogestión, de autonomía, de reapropiación de su naturaleza y de su cultura. Y es en ese sentido que va también la respuesta a tu primera pregunta, Shaide, sobre la racionalidad ambiental. La racionalidad ambiental, como decía, no es solamente una nueva manera de pensar, no es solamente el pensamiento de la complejidad, es todo este proceso complejo de reapropiación del mundo y de la naturaleza que van en la vía de la sustentabilidad ecológica, pero pensando en los derechos de una diversidad cultural. Y esto obviamente implica algo que es mucho más serio y más complejo que la aplicación y cumplimiento del ISO 14000. Sim, certamente. Professor, desculpe eu avançar um pouco nessa ideia de mecanismos econômicos que possam traduzir essa gestão ambiental. Uma ideia que tem surgido no Sindicato dos Economistas de São Paulo, e aí eu pergunto se o senhor tem conhecimento, é a ideia de commodities ambientais, né, que em resumo seria transformar projetos sustentáveis ecologicamente a partir de matrizes ambientais como a água, enfim, projetos de agroecologia, né, em papéis no mercado financeiro, de tal maneira que se pudesse colocar uma cunha, né, dentro do mercado financeiro que pudesse retroalimentar todo um processo de rede de cidadãos produzindo de forma sustentável, com redes de pesquisadores, com entidades de certificação desses produtos e serviços, né? Há debate sobre isso no México? Ou, enfim, há alguma repercussão disso fora do Brasil? Pergunto. Sim. Eu vou cortar agora a pergunta, deixar no ar essa pergunta, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo e convidando nossos espectadores a continuarem conosco nesse debate que é sobre o saber ambiental, a racionalidade ambiental e o seu significado para nossas vidas. Nós continuaremos dentro de alguns minutos com esse nosso debate. Muito obrigado.